Este texto que está acá en 1 Juan 4:10 nos presenta un relato del amor de Dios. Nos muestra que el amor no es algo que nosotros podamos crear por nosotros mismos, sino que proviene directamente de Dios. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Hoy quiero compartir con vos un fragmento que escribía Juan en una carta dirigido, no se sabe bien a quién, pero quedó registrada esa carta. Creo que era a una casa, principio de una iglesia, algo así. No llegaba a ser una iglesia, sino a personas que congregaban, eran los primeros cristianos. Y él enviaba esa carta, y en esa carta, en la primera carta, son 3 las que están registradas ahí en el manual del fabricante, en la Biblia, y en la primera carta, en el capítulo 4 de esa carta, en el versículo 10, es donde quiero compartir con vos esta mañana. Según la traducción lenguaje actual, dice así: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. A veces es un poco difícil de entender el por qué Dios envió a Jesús, para qué y por qué murió en la cruz, y por qué a través de su muerte en la cruz nosotros somos salvos. ¿Qué tengo que ver que Jesús haya muerto en una cruz y por qué a través de ese sacrificio soy salvo? ¿Y salvo de qué, no? Todas esas preguntas que por ahí nosotros nos hacemos en la vida. Según la versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, las 2 que uso siempre para arrancar la reflexión acá en el manual del fabricante, dice así: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es más, aún ahora, si nosotros no aceptamos ese sacrificio, no somos perfectos, cometemos macana todo el tiempo, por ende, las leyes que estaban en el Antiguo Testamento era imposible cumplirla. 913 preceptos, mandamientos, leyes, nadie jamás lo pudo cumplir, solamente Jesús, que vino y no pecó. Y aún así, Él cargó nuestras culpas, nuestras macanas, y se sacrificó a sí mismo, aún siendo Dios. No se aferró a eso, sino que descendió en un cuerpo humano como el nuestro y aceptó las reglas del juego y pagó por cada uno de nosotros. Ahora, está pagado. De nosotros depende que nosotros aceptemos o no ese sacrificio, ese pago, para que seamos salvos. ¿De qué? Porque nosotros también somos seres eternos y nuestra alma nunca muere. Somos eternos. Vamos a dejar este envase en algún momento, pero nuestra alma no. El acento de nuestras emociones, nuestro carácter sigue eternamente vivo. Ahora, ¿dónde querés que viva? ¿Separado de Dios eternamente o unido a Él eternamente? Esa es la cuestión. Según la Reina Valera, este texto dice así, de esa manera: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el texto que quiero compartir con vos esta mañana. Es un lindo versículo que está ahí en el manual del fabricante y nos invita a entender un poco la esencia del amor verdadero.
A menudo en nuestras relaciones humanas, nosotros buscamos el amor a través de acciones, de expectativas. Sin embargo, este texto nos hace recordar que el amor de Dios no solo se basa en nuestro esfuerzo, de ninguna manera. No es en nuestro esfuerzo por amar a Dios, sino por su iniciativa de Él amarnos a nosotros. Y eso lo hizo primero. Y este amor incondicional, este amor desinteresado, es un regalo. Es un regalo que nos transforma cada día, que nos hace ser personas diferentes. Y por ahí, al reflexionar sobre este texto que está acá en el Manual del Fabricante, cómo fue que Dios nos amó primero. Y entonces podemos entender, podemos encontrar consuelo en la idea de que su amor no depende de nuestras obras, de lo bueno que seamos, de lo mucho que nos sacrifiquemos, de la buena conducta que nosotros podamos hacer. De ninguna manera, sino que Él nos amó aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestros errores. Él dio la iniciativa. Él nos ama primero. Y este amor que Él nos da es incondicional, es desinteresado, es un regalo que nos transforma todos los días. Ahora, la idea de entender cómo Él nos amó primero, a veces es difícil de comprender. ¿Por qué nos amó primero? ¿Por qué nos amó aún siendo imperfectos? Nos amó incluso cuando éramos una peor persona. Nos ama a aquellos que incluso no caminan según las reglas que Él ha puesto, ¿no? Nosotros éramos imperfectos, cometíamos errores, cometemos aún. En la humanidad que tenemos encontramos un deseo de hacer lo malo siempre. Pero también tenemos un anhelo profundo de ser amado por nuestro Creador. Y Dios satisface esa necesidad de manera perfecta. Ahora, qué alivio es saber, ¿no es cierto?, que Él nos acepta tal cual como somos. Además, este texto que leemos esta mañana nos habla de la increíble acción que Dios tomó al enviar a su Hijo Jesús como propiciación por nuestros pecados, a través del sacrificio en la cruz. Y ahí vemos Él ofreciéndose como Redentor y la oportunidad de una nueva vida para nosotros. Esto no solo resalta la grandeza del amor de Dios, que es divino, sino que también nos desafía a responder ese amor. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida que refleje la gracia y el amor que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cómo vamos a actuar en consecuencia a eso? Tenemos que seguir el ejemplo que Dios nos ha dado, ¿no? Podemos aprender a amar a los demás sin condición, como Él nos amó a nosotros, perdonar a otros como Él nos perdonó a nosotros. Podemos ofrecer apoyo, compasión a quienes necesitan, ser solidarios. Y entonces, al entender que somos amados de parte de Dios sin reserva, vamos a empezar a cultivar nuestra relación también con Él, con Dios y con los demás. Una comunicación más directa con Dios, ¿por qué no? Orar cada mañana, hablar con Él, entregar nuestro día, nuestra jornada, buscar que su presencia esté en nuestra vida todo el tiempo. No tenemos que estar nosotros en su presencia solamente cuando morimos, sino que todos los días de nuestra vida. Seamos personas de cambio, mostremos lo que Él nos ha dado. Amor, bondad, en nuestro alrededor, en nuestra comunidad,
reflejando así ese amor que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, está bueno hablar con Él esta mañana, antes de arrancar el día, antes de comenzar a trabajar, decirle que venimos ahí ante esa presencia linda que es Él, con un corazón agradecido, darle gracias porque nos amó sin condiciones, no puso condiciones para amarnos, no puso condiciones para enviar a su Hijo, para pagar mis macanas, para pagar nuestros pecados. Pedirle que nos ayude a comprender la profundidad de ese amor que a veces no podemos entender, y también a vivir de una manera que honre ese amor, ¿no? Que podamos compartir con generosidad eso que Él nos ha dado a nosotros, que hemos recibido, extendiendo el mismo cuidado, la misma compasión a esas personas que nos rodean todos los días, que nos limpie de nuestro egoísmo. Somos egoístas siempre, pero que Él nos limpie cada día más, que nos enseñe a amar con la misma intensidad que Él nos ha amado a nosotros, ¿no? De la misma manera, que cada acción, que cada pensamiento, que cada palabra que nosotros podamos compartir sea un reflejo de ese amor. Pedirle ser cada día más y más parecido a Él. En esto consiste el amor. Así decía Juan en ese texto, en esa carta. En esto consiste el amor, en que nosotros no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros. Y como nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por nuestras macanas, por nuestras metidas de pata. Y el amor es un tema central dentro del manual del fabricante. Es un tema central en la Biblia y en este texto en particular que está acá en la primera carta de Juan, en el versículo 10 del capítulo 4, nos muestra una comprensión profunda hasta de lo que significa el amor de Dios. Esta carta fue escrita por Juan, uno de los discípulos de Jesús. En su evangelio dice el discípulo amado, él se denomina como el discípulo amado. Y le escribió allá por el año 90, entre el 90 y el 95 de este tiempo, ¿no? Y este pasaje en particular, Juan nos habla de la naturaleza del amor de Dios, del amor en su origen. Señala que el amor no es algo que nosotros podamos crear por nosotros mismos, sino que viene directamente de Dios. Es más, en la misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 4 de esa carta, dice que Dios es amor. O sea, el amor mismo es Dios. El amor proviene de Dios. Y ese es el origen del amor, que es Él, directamente es Él. Juan nos presenta acá la idea de que el amor no es dado por Dios, sino que es Él mismo. Él nos muestra la expresión máxima del amor en Él mismo, ¿no? Se encuentra en Dios, en el hecho de que Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación para pagar nuestras metidas de pata, nuestras infracciones. Y en el versículo 10 de este capítulo 4 de esta primera carta presenta una definición clara de lo que significa el amor. En primer lugar, se nos dice que el amor no se origina en nosotros mismos, sino que el amor viene de Él, de Dios o en Dios. Él es la fuente de todo amor. El amor expresado ahí por Dios es auténtico, es puro, es verdadero, es genuino, es original. No hay copia sobre ese amor. Y en segundo lugar, en este mismo texto, se nos muestra que el amor no es solo una emoción, no es solamente un sentimiento, sino que también es una expresión concreta en obras. Porque si Él amó, no solamente nos dijo, te amo Marcelino, sino que Él envió, Él accionó para que ese amor se concretara, para salvarme.
Él envió a su Hijo, el único. En el Evangelio de Juan dice así que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Qué lindo poder comprender eso, ¿no? La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí Dios nos amó. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, porque la paga del pecado es muerte, es separación eterna. Y en la cruz del Calvario hubo un momento donde Jesús dice: Padre, ¿por qué me abandonaste? Porque en ese momento Él estaba cargando todas las macanas, las que hiciste, las que estás haciendo y la que vas a hacer seguramente. Pero está en Él, hay el perdón. Esto significa que el amor va un poco más allá de lo que nosotros podemos hacer o que podemos sentir. El amor es una acción en sí mismo. Si nosotros queremos comprender el amor de Dios, necesitamos mirar primeramente a Jesús, ahí en la cruz, pagando por salvarnos. Y allí vemos una expresión más grande de todo lo que podemos imaginar. Esa es la expresión más grande del amor que el mundo jamás pudo ver. Es el dar la vida por nosotros. Y este texto acá puede surgir también algunas preguntas de que por qué tuvo que enviar a su Hijo. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso por nosotros? Para morir por nuestros pecados. Si yo no lo pedí, si yo no pedí eso, ¿por qué lo tuvo que hacer? Ahora, la respuesta de eso es la idea de que Dios es un Dios justo y amoroso. Dios es un Dios de justicia y también es un Dios de amor. Dios no puede pasar por alto los pecados, las macanas, simplemente hacer que no pasó nada, ignorarlos. Él no lo puede hacer eso. Él es un Dios justo que debe hacer algo por nuestros pecados. Hay que pagar la macana. No se indulta, el pecado no se indulta, el pecado se paga. Y alguien lo pagó por nosotros. Él no indultó, Él no ignoró lo que nosotros cometimos, sino que cuando recibimos ese sacrificio, entonces ahí se paga. Y fue un precio muy alto lo que Jesús hizo por nosotros. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Y este es el acto de amor, el acto de justicia más grande que haya existido y nos permite tener una relación restaurada con Dios. Ojalá tengas el tiempo de leer Isaías 53, 730 años antes de que Jesús naciera en un establo. Eso fue escrito hablando de Él. Isaías 53. Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestras macanas, como digo. Ahora, el amor de Dios, ese amor hermoso, amor que salva, nos muestra que no importa lo malo que nosotros hayamos sido. Dios nos ama de una manera completa, aún a pesar de nuestros errores. Dios nos ama lo suficiente como para enviar a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros. Entonces debemos tener en cuenta que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. No importa lo bien que te portes, siempre vas a estar en falta. Jesús dijo en una oportunidad, aún haciéndolo todo, nosotros tenemos que denominarnos siervos inútiles, porque alguien pagó por nosotros, no lo podemos pagar. No hay sacrificio que le agrade a Dios, sino la obediencia. No sirve de nada hacer algún sacrificio, caminar kilómetros de rodilla o cualquier otro sacrificio. No sirve de nada, Dios no pide eso, Dios no pide sacrificio, por lo menos así dice la Biblia. Dios pide
obediencia, porque Él ya pagó, Él ya hizo lo suficiente para salvarnos a cada uno de nosotros, para quitar nuestras garrapatas, como digo a veces, lo que se nos pega ahí por el camino, por el transitar de la vida. Ahora debemos reflexionar en cómo podemos reflejar ese amor hacia las otras personas. El amor que Dios nos da no solamente es para nosotros, para que lo retengamos nosotros, sino también para compartir. Tenemos que aprender a amar a otras personas, a nuestro alrededor, a aquellos que comparten con nosotros el día. Tenemos que reflejar ese amor de Dios en nuestras acciones. En definitiva, este texto que está acá en 1 Juan 4:10 nos presenta un relato del amor de Dios. Nos muestra que el amor no es algo que nosotros podamos crear por nosotros mismos, sino que proviene directamente de Dios. También nos muestra que la expresión máxima de este amor se encuentra en el hecho de que Dios envió a Jesucristo por nosotros, a morir en una cruz por nuestros pecados. Y este amor es un amor que nos transforma, que nos impulsa a amar a otros. Si te impulsa a eso es porque tenés el amor de Dios en tu vida. En este texto encontramos la promesa hermosa de un amor que no se puede medir. No podemos medir ese amor por nuestras acciones, por portarnos bien, sino que fluye de una manera incondicional de parte de Dios hacia nosotros. Y este tipo de amor único, genuino, nos invita también a abrir nuestros corazones y a transformar nuestras vidas, y a través de esa transformación contagiar a otros, mostrándonos que somos quizás indignos de ser amados, pero aún así Él nos ama y ha transformado nuestras vidas. Porque al reconocer que no tenemos que ganar el amor de Dios, porque Él ya nos ama, simplemente debemos aceptarlo. Entonces ahí vamos a encontrar la libertad también de amar a otros de la misma manera, de la misma generosidad que hemos recibido de parte de Dios. Que cada acto de amor en nuestra vida sea un reflejo realmente de la gracia que nosotros mismos hemos experimentado cada uno al conocer a Dios. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, ¡qué alegría!